Si usted me avisa cuando ya, ¿eh? Pero- Sí, ok. Ok, empezamos. Permíteme, no sé si tengo que detener, nomás que la voy a detener con... Buenos días, amigos radioescuchas, nuevamente en nuestro programa de Aprendamos de Negocios y me encanta la entrevista que tenemos hoy, sobre todo por nuestro invitado, porque acabamos de participar juntos en un taller de hiperproductividad con inteligencia artificial y bastante interesante porque somos dos puntos. Él era el más joven y yo era el más adulto. Y entonces está padrísimo porque creo que encontramos una muy buena vinculación y les va a encantar escucharlo el día de hoy. Entonces, en este sabadito de abril, ya estamos aquí con Emiliano Castillo, bueno, es David Emiliano Castillo García, de la empresa que es un proyecto realmente de recién emprendimiento, eh, Bior Developments. Entonces, mi estimado Emiliano, haznos el favor de presentarte, comentar nuevamente el nombre de tu empresa, por qué le pusiste así, desde cuándo lo tienes, a qué se dedica la empresa y pues para que todos nuestros radioescuchas empresarios y emprendedores te conozcan. Claro que sí, doctor Roberto. Pues muy buenas tardes, días a todos. Hoy pues me presento, mi nombre es David Emiliano Castillo García, como ya me presentó el doctor Roberto. La verdad es que es un placer estar aquí, compartir con su audiencia, doctor, y con todos los radioescuchas este espacio y que va a ser de mucho provecho la plática que vamos a estar teniendo y todo, la verdad que va a ser de mucho provecho para todos los emprendedores, empresarios, toda la audiencia que nos está escuchando. Muchas gracias y espero que sea muy buen espacio para comentarlo. Y muy buena pregunta. La verdad es que la parte de por qué surge mi empresa y por qué le puse este nombre es una historia un poquito larga y esta es una historia también muy curiosa porque, por ejemplo, si yo me permitieran presentarme, tengo 15 años y empecé en la parte del emprendimiento ya desde hace unos 3 años. Tenía como alrededor de 12 13 años. Empecé por el emprendimiento y empecé este progreso, ¿no? De empezar a tener una pequeña empresa, a empezar a escalar, a empezar a conocer gente, empezar a desarrollarme, ¿no? En un entorno padrísimo que recomiendo a todos. La verdad, empecé con este proyecto, aunque no fue el primero que tuve. Debo decir que fue un progreso y un resultado final de un progreso pues enorme de falla y error, de progresos y de muchas equivocaciones que surgieron como aprendizajes, ¿no? Creo que es muy valioso la parte del aprendizaje, es una de las experiencias más grandes que he tenido, que aprendemos de todos y de cada una de nuestras experiencias, y esto es durante toda la vida, no solo siendo estudiante, sino siendo emprendedor, empresario, megamente exitoso, tienes que seguir aprendiendo, ¿no? De tu entorno y tu alrededor. Le puse el nombre Evior Developments porque creo que es un desarrollo continuo. Y aparte que nos dedicamos al desarrollo de software, que pues es una parte fundamental pues para tanto empresas como para la tecnología de alto impacto. Y Evior por el nombre fue un curioso proceso, por ello lo comento, porque empezó desde la E, pues, de mi nombre, por ejemplo, desde hace bastante tiempo, Emiliano. Luego surgió por la de E de ecotecnología, que fue también otra historia que ahorita voy a contar. Y después surgió por E de emprendimiento, ¿no? Después de la B, de visión, innovación, entre muchas otras siglas que significa todo esto, ¿no? El significado relativamente es muy grande, pero lo que va es un emprendimiento de desarrollo de alto impacto. Esto es lo que significa. Así que, pues, si me permiten comentar la historia del trasfondo de todo esto, yo empecé, como lo dije, hace unos 2 años, cuando tenía la edad de 12 a 13 años, y todo empezó con proyectos de secundaria. La verdad que nunca me imaginé que iba a terminar hasta aquí metiéndome tanto. Fue un proyecto pues que yo tuve como de inicio. Dije, ¿sabes qué? Desde chiquito pues me gustaba mucho el emprendimiento. Dije, creo que es una gran oportunidad para sacar una gran aprendizaje y seguir aprendiendo durante toda esta etapa de mi vida, pues que no sabía que iba a continuar así, ¿no? Pero que en un principio dije, esta es una oportunidad y la voy a tomar, ¿no? Entonces empecé con el emprendimiento, empecé con un proyecto de secundaria que fue, pues teníamos que hacer un emprendimiento. Si no mal recuerdo, estábamos en la etapa de pandemia, que fue pues cuando nos tocó el encierro y todo esto, fue aproximadamente a 2020 a 2022, ¿no? Pues 2 años, pues para unos muy caóticos, para unos pues de encierro, de desconectarse de todo el alrededor, ¿no? Pero para otros fue de mucho provecho y fue una etapa pues muy interesante, ¿no? De la vida que cada quien la vivió de diferente manera, totalmente de acuerdo estoy.
por lo que creo que pues fue de mucho provecho para mí, por dos razones principales. Una de ellas creo que fue por la parte del aprendizaje, que pude aprender muchísimo sobre ese proceso que estuve desarrollando en la pandemia, sobre intentar, sobre tomar riesgos, sobre hacer nuevas cosas. Y el segundo pilar creo que es muy importante, empecé a desarrollar una mentalidad que me permitió estar donde estoy ahora, ¿no? Y perseguir esos objetivos. Porque en esta etapa, pues que fue una etapa donde estuvimos en el encierro, pues fue muy disruptivo, ¿no? Nos desconectamos de todo lo que veníamos acostumbrados y empezamos a conectarnos a un entorno diferente que fue el entorno digital. Empezamos a usar herramientas como Zoom, como Google Meet, como Teams, ¿no? Las actualmente conocemos, súper conocidas, ¿no? En el mercado laboral, pero anteriormente pues eran estas herramientas pues que las usábamos pues nuevamente, no conocíamos nada de esto. Yo pues en experiencia, al tener de 10 a 12 años, pues era un chico que la verdad no tenía mucha experiencia en tecnología. Siempre me gustó mucho el estudios de chico, pero no tenía esta experiencia natural en tecnología, ¿no? Como muchos ya tenían, ¿no? Que pues, el celular, el iPad, entonces para mí fue algo nuevo también. Cuando entré a esto, pues empecé a manejar documentos de Google, a manejar pues los clásicos, conferencias en línea. Entonces empecé a un poquito a desarrollarme en ese aspecto y dije, es una nueva habilidad, pues vamos a aprenderla y sacarle provecho a esta pandemia, ¿no? Que no sea algo negativo, sino algo positivo. Entonces empecé a enfocarme pues en generar algo positivo, empecé a estudiar más y empecé a concentrarme, ¿no? Pues dije, ¿sabes qué? Pues si estamos más tiempo en casa, vamos a leer, vamos a empezar a hacer algún trabajo en línea, ¿no? Vamos a enfocarnos bien en lo que estamos haciendo. Y de ahí fue cuando estábamos en pandemia y cuando surge el proyecto en línea, ¿no? El proyecto de emprendimiento de la escuela. Entonces yo tenía pues dos opciones para ese proyecto. Una de ellas pues era vender un producto o servicio y la otra pues era hacer algo diferente. Yo veía que muchos de mis amigos pues estaban yéndose por lo común, ¿no? Que es vender algo de comida. Decir, ¿sabes qué? Vamos a vender una limonada, vamos a vender una bebida, vamos a hacer un pastel, vamos a hacer algo así, rico, ¿no? Y yo en ese entonces dije, ¿sabes qué? Sí, pero estamos en casa, vamos a aprovechar para hacer algo diferente, ¿no? Desde esta etapa, pues me ha gustado diferenciarme de los demás y hacer algo único. Entonces dije, pues vamos a hacer algo difícil, ¿no? Porque también era una persona pues realmente difícil que le gustaba las cosas complicadas, ¿no? Empezar a trabajar en algo totalmente desconocido. Entonces, pues yo en ese entonces estaba estudiando varias áreas, ¿no? Que era como ciencias, matemáticas, tecnología y algunas áreas pues de emprendimiento. Relativamente pues no tenía muchísima experiencia, sin embargo pude desarrollar pues las bases de lo que me gustaría enfocarme en un futuro, ¿no? Y fue en esta etapa cuando dije, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer un producto tecnológico, vamos a innovar con esto y vamos a hacer algo diferente. Sé que no sé hacer nada de tecnología, pero vamos a echarle ganas y vamos a ver qué sale, ¿no? El resultado final. Entonces, yo en ese entonces estábamos en pandemia, yo estaba en la casa de mi abuelita, tiempo que pasaba ahí días. Y dije, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar aquí el emprendimiento, ¿no? No necesitamos de muchas herramientas. Empezamos con el material que tenía yo en casa, el que tenía mi papá en su taller, mis abuelos, y órale, vamos a hacer algo padre. Entonces yo pues empecé a juntar estos materiales, ¿no? Que pues me empecé a dedicar a hacer circuitos eléctricos y empecé a estudiarlos, diagramas, fórmulas. Dije, órale, tenía pues un tío, que aprecio mucho, que pues sabe de circuitos eléctricos, todo, y me empezó a ayudar muchísimo. Entonces fue algo muy curioso que también aquí descubrí, que fue una plataforma que hoy pues conocemos por predilección, que es YouTube, que es la plataforma donde aprendes de todo, y dije, ¿sabes qué? Esta es mi nueva escuela. Entonces, pues empecé a aprender de ahí todo, ¿no? Entonces, todo el conocimiento que tenía Sí, maestros. sabes que dame un momento porque has plasmado tantos conceptos, deja algún resumen para nuestros radioescuchas. Claro, Bueno, mire, como ven compañeros, tenemos un emprendedor sumamente joven, pero que aparte, como bien comenta, pues empezó desde los 12 años y ahí es donde nació la inquietud. Yo los invito a todos los jóvenes, o sí que jóvenes que todavía no son emprendedores, que si tienen esa espinita, empiecen. Este es un tema de que lo pueden ir haciendo de manera simultánea cuando están estudiando y como bien ahorita comentó al final Emiliano, hoy hay tanta información valiosa pues ahora sí que hay plataformas especializadas para ese tema, pero también está YouTube, está Coursera, puedes aprender lo que quieras porque la información ahí está. Entonces, vean cómo esta inquietud, luego cómo formó su nombre, que eso está muy padre, cómo fue dándole valor al nombre del emprendimiento, y eso yo se lo recomiendo a todos ustedes.
Pónganle un nombre con el que ustedes se sientan identificados, para que no sea un nombre que nomás lo pusieron porque crean que era el que iba a pegar. Si el nombre está de acuerdo con ustedes, con su interior y con su ser, el nombre va a prevalecer porque siempre lo van a sentir. Y ya después cuando tengan personal, bueno, ya es ver cómo le hacen para que el personal lo adopte. Pero ustedes tienen que ser parte de su ser. El otro, como comentaba Emiliano, para que vean cómo una gran cantidad de tips en súper poco tiempo, el cómo empezó a buscar a las personas correctas y empezar con lo que tenía. Entonces, eso se lo recomiendo en cualquier emprendimiento y ahorita inclusive con ambiente socioeconómico disruptivo y convulsionado y sin certidumbre que existe ahora, la mejor manera en nosotros tener muy claros nuestros objetivos. No pierdan el objetivo. Ese no va a cambiar. Va a cambiar Trump y va a cambiar todo, pero no va a cambiar el objetivo. Y estuve en una plática y siempre la crítica que nos hacen a los mexicanos es que somos cortoplacistas. Nunca pensamos a largo plazo. Pues mínimo, mínimo 10 años. Y en 10 años todo va a pasar, todo va a cambiar. Lo que hoy conocemos ya no va a existir dentro de 10 años. Va a ser sumamente diferente la manera de hacer negocios. La inteligencia artificial va con una rapidez impresionante. Entonces, no le tengan miedo, piérdanle el miedo a aprender. Y aprender es aprender nuevas formas de hacer negocio, porque las viejas se están cayendo con una rapidez impresionante. Obviamente no cambian las cosas importantes como la ética en los negocios, como los valores, todo eso no cambia, eso tiene que ver con el ser humano, pero la forma de hacer negocios y los negocios y oportunidades de negocios que están saliendo hoy son sumamente amplias, van cambiando con una rapidez impresionante y lo importante está cómo enfrentamos esos. Y vean cómo Emiliano, en una época en donde todo el mundo decía, híjole, ya me llevó el tren, como fue la época de la pandemia, ya ven que 1.200.000 empresas en México cerraron sus puertas, pero nacieron una gran cantidad de empresas nuevas pensando en cómo puedo yo afrontar el tema de la pandemia desde mi casa. Y desde mi casa era con lo que tienes. Entonces, ¿por qué? Porque no podía salir. O sea que aunque quisieras, no podíamos salir. Y entonces ya ven que fue todo un proceso de aprendizaje al convivir con esta pandemia. Y esa es otra de las grandes aprendizajes que nos acaba de decir Emiliano, es cómo puedo hacer algo negativo, transformarlo en algo positivo y aparte hacer negocio. Entonces, eh, eh, ha sido tan buenísima la información que ya se nos pasó la primera parte. Hagamos una breve pausa comercial y ahorita regresamos con Emiliano. Regresamos después de esta breve pausa comercial con Emiliano Castillo. Como lo han venido escuchando, bueno, quienes no tuvieron la oportunidad de empezar al principio, es Emiliano Castillo. Tiene un proyecto, una empresa que ya está operando, Evior Development, y, y me encanta, nomás le reproduzco para los que no tuvieron oportunidad. La letra E obviamente tiene que ver con su nombre, la letra E tiene que ver con emprendimiento, la letra E tiene que ver ahora sí que innovación, ambiente y todo es el tema del development, desarrollo. Siempre hay que crear este tema de cómo podemos desarrollar cosas en beneficio de los demás. Y estábamos con Emiliano concluyendo el tema de que, pues, cómo vivió todo este tema de la pandemia. Y Emiliano, ayúdenos por favor con el comentario para cerrar cómo fue cómo está operando hoy tu empresa, qué servicios prestas, qué planes tienes para este 2025 y cerraremos ahora sí que esta excelentísima entrevista contigo con alguna recomendación que hagas a emprendedores. Claro. Adelante. Muchas gracias, doctor, por su palabra. Y pues bueno, así como lo menciona el doctor, pues el resultado de mi negocio, Evier Developments, fue un proceso muy largo.
ahora sí que centrarnos bien en qué es la operación principal de mi negocio, lo fui desarrollando mediante varias etapas de prueba y error. Empezamos, por ejemplo, con la transformación digital, que fue pues a la par de la transformación que ha tenido hoy en día, por ejemplo, los sistemas de aprendizaje automático. Empezamos, por ejemplo, primero con Deep Learning, que era pues algo totalmente nuevo. Luego el Machine Learning, que pues era aprender de máquinas. Empezamos viendo máquinas aprendían de otras patrones, sentidos, movimientos. Luego empezamos con la inteligencia artificial, que fue algo totalmente nuevo, ¿no? Que fue el boom en esa etapa, pues donde nosotros veníamos de algo diferente, empezamos a ver tecnologías nuevas y luego hoy estamos en la inteligencia artificial generativa, que es en el cual podemos empezar a generar ya contenido, cosas, texto, audio, muchísimas provecho para, en el caso de aplicándolo a una propuesta empresarial con la inteligencia artificial generativa. Ahora sí, mi negocio, pues en principio se empezó a la transformación digital de pymes del estado de Guanajuato. Empezamos a transformar mediante sitios web, aplicaciones móviles y automatizaciones, que esto fue creciendo exponencialmente mientras iba aprendiendo, por ejemplo, de empresarios y emprendedores aquí en la ciudad de Irapuato, los cuales me permitieron dar el siguiente paso a mi negocio, ¿no? La segunda versión. Aprendí pues de varios empresarios, emprendedores, aprendí cómo manejaban sus modelos, sus negocios. Estuve en diferentes sectores, lo que fue la educación, el comercios minoristas, eventos, diferentes sectores salud, varias ahí negocios que yo empecé agarrando, que fueron en negocios pequeños en ese entonces, que dije, ¿sabes qué? Voy a plantear esta estrategia que yo traigo este proyecto y vamos a hacer que tu negocio crezca, que aumente sus ventas, reduzca sus costos operativos y que se transforme de manera digital, ¿no? Porque veníamos en un proceso donde no adoptábamos tecnologías y teníamos mucha operación, pues, ineficiente. Entonces, lo que quisimos hacer con Evior fue transformar todas estas operaciones y toda esta producción, pues, mucho más rápido, más eficiente y usar todo lo que es la digitalización hoy en día. Entonces, pues, fue un cambio continuo, fue muchísimo aprendizaje con emprendedores, lo que provocó o que causó la segunda etapa de Evior Developments, que fue ya una inteligencia corporativa. Aprovechando todo este modelo de inteligencia artificial, generativa y todos los modelos que teníamos llamados LLMs, que conocemos como el lenguaje natural, los que se comunican directamente con nosotros, pudimos generar un nuevo tipo de tecnología llamado inteligencia corporativa, el cual se enfoca al traer el nivel de una corporación a tu empresa pequeña, hacer que tu empresa pequeña funcione con los sistemas, los flujos de trabajo y las automatizaciones que llevaría una empresa de alto nivel a un bajo costo. Lo que hacemos nosotros es automatizar todos estos procesos, tareas repetitivas para aumentar la eficiencia del cliente, las operaciones pues mucho más rápidas, la productividad, como también tomamos en el curso, que fue excelente, y pues entre muchísimas otras cosas, ¿no? Que te permite hacer como reducir costos y crear empleados virtuales, una nueva forma que te permite, no reemplaza o reemplaza la función de una persona, sino la potencializa más. ¿Qué hace esto? Que te hace mucho más competente, te ayuda muchísimo más a desarrollar tecnología, a desarrollar tus procesos, a hacerlo mucho más rápido, enfocado a tu cliente particular, a quien quieres venderle y hacerlo de manera correcta, por lo cual creo que la inteligencia artificial está aquí para ayudarte y no para restarte. Mucha gente dice esto, pero simplemente la inteligencia artificial es una herramienta hoy en día que es excelente y la verdad es muy recomendable aplicarla hoy en día en tu negocio sí o sí. Por lo cual, pues Biorepalements hoy en día se encarga de eso, precisamente de generar esta inteligencia corporativa mediante sistemas, mediante, como lo mencioné en un principio, agentes virtuales o empleados virtuales que hacen funciones específicas. Claro, tú siempre sigues siendo el cerebro de tu negocio, tú siempre controlas las operaciones y tú sigues dedicando toda tu inteligencia a cubrir las necesidades de tu negocio y a buscar soluciones para tus clientes, ¿no? Que es lo más importante, que la persona pueda aumentar valor al cliente para mejorar la satisfacción y el resultado. Entonces, claramente creo que esto es lo que estamos haciendo hoy en día y el resultado que queremos en 10 años, pues es seguir desarrollando y adaptándonos conforme las tecnologías emergentes, no solo quedándose aquí, sino que creo que esto va hacia adelante, como lo hemos visto, y creo que lo va a seguir. Así que el plan en 10 años es adaptarnos a las tecnologías, usarlas a nuestro favor, generar mayores soluciones y pues ser líderes tecnológicos pues en unos años, primero Dios, y creo que será algo que lograremos con mucho gusto y pues a buscar colaboraciones, seguir aprendiendo y aplicar estas tecnologías a los negocios. Así Sí. que con esto pues creo que cerraría nada más.
un comentario, pues es siempre, a veces te tienes que lanzar del avión sin paracaídas, claramente tienes que tomar riesgos, pero es muy satisfactorio cuando tú puedes empezar algo por ti mismo y puedes lograrlo, ¿no? Así es. Sí, ahora sí que amigos radioescuchas, este es un programa extraordinario. Escuchan, Emiliano tiene una pasión por su negocio, la trae en el ADN, la trae en la sangre, y eso, como dicen, se ve, se transmite, se siente. Yo los invito a que si ya le perdieron tantito, ya sienten a su negocio ya muy estancado y ustedes también se sienten así, escuchen a Emiliano, pongan esta grabación nuevamente y lo más importante es empiecen a implementar todas estas tecnologías. Yo siempre he dicho, son herramientas a su servicio. Pónganlas a trabajar, acérquese como los expertos como Emiliano y vean, hace poco estuve con el director de Cojose, que me hizo favor de acompañarnos a mi proyecto y comenta que el 99.2% de las empresas en México son MIPYMES. Por lo tanto, todas son MIPYMES. Es una realidad, las empresas grandes son muy poquitas y entonces, y las MIPYMES tienen todo ese problema y vean cómo de manera muy sabia fue encontrando que la herramienta pues la estaban utilizando de manera muy bien los corporativos, pero ¿por qué no utilizar esta inteligencia corporativa en beneficio de las MIPYMES? Y eso es un core business muy padre, muy especializado y aparte súper útil para las MIPYMES y específicamente las MIPYMES de Guanajuato. Como ustedes saben, en Guanajuato, en el último censo del DNUE del INEGI, Guanajuato fue la entidad gubernativa que más emprendimientos nuevos tuvo. Ahora, lo importante está que se mantengan y que no caigamos en la estadística de que el 76% a los 3 años cierra sus puertas. Estas herramientas que está mencionando Emiliano, aplíquenlas. Obviamente van a tener sus datos, los vamos a dar a conocer en nuestras redes para que sigan nuestras redes sociales y puedan, obviamente, utilizar estos excelentes servicios que Emiliano comenta. Entonces, conclusión, la herramienta, todos estos inteligencia ¿cómo se llama? Inteligencia artificial generativa, pero en beneficio de las MIPYMES. Obviamente no nomás las de Guanajuato, porque MIPYMES, como comentamos, hay en toda la República. Pero pongamos el ejemplo, creo que tenemos todo para hacerlo. Utilizan todas las herramientas, no le tengan miedo, no nomás existe el ChatGPT, hay más de 1,500 aplicaciones de inteligencia artificial y la mitad siguen siendo gratis. Entonces, o por lo menos tienen sus periodos de nivel uno sin costo. Y ya si quieren cosas más especiales, obviamente tienen costo, pero son costos mucho más baratos que el no tener información, el no usarlas. Yo me tocó exponer junto con Emiliano y a mí me aumentó la productividad de hacía una cotización porque era yo muy cuidadoso en tratar de que saliera muy bien, duraba 5 días. Yo ahora puedo hacer hasta 6 al día. Entonces, la productividad que te aumenta utilizando la herramienta, obviamente hay que saberlo utilizar, pues para eso es precisamente acérquense a los expertos, no como Emiliano. Y quisiera concluir, antes de decirle a Emiliano que nos pueda hacer una recomendación. Número uno, sigan su pasión. Número dos, si no les gusta el nombre de su negocio y no se siente identificado con él, cambien el nombre. Una cosa es el nombre legal que dan de alta en el SAT y otra cosa es el nombre comercial. Entonces, pongan un nombre con el que usted se siente identificado como dijo Emiliano, es toda una historia larga, pero ven cómo lo tienen. Si ya perdieron la pasión por su negocio porque llevan 40 años haciendo exactamente lo mismo, empiecen con ideas frescas, salgan a la calle, vayan a ver a la competencia, entren al internet y obviamente a la inteligencia artificial y así pregúntenle, oye, ¿qué innovaciones puedo poner en mi tintorería? Y les va a salir una lista ahí. Oye, salieron muchas, priorízamelas. Y entonces, esa es la gran ventaja de la inteligencia artificial. Y obviamente esto pues es como yo siempre digo, es un proceso de que nos conocemos. Mientras más información le den, más
precisa es la respuesta de la inteligencia artificial. Si nomás le dicen, oye, ¿cómo ser rico? Pues obviamente te va a salir ahí cosas muy vagas, ¿no? Ahora, ¿cómo obtener nuevos clientes con inteligencia artificial y vendo ropa y vendo en Irapuato y vendo en Guanajuato y lo hago a mano? Ya es más información. Mientras más información, más exacta la respuesta. Y entonces, y obviamente busquen que sea ad hoc a su negocio. Entonces yo puedo vender enchiladas, pero enchiladas con cecina, estilo Guanajuato, en las mañanas. Ah, bueno, pues ¿quiénes son los que consumen o qué les gusta a las personas que consumen enchiladas? Porque ayer fuimos a un restaurante y por eso me comentó, no había sí había enchiladas, pero no tenía cecina. Entonces, ya les dejamos ahí el tip de que le pongan cecina, ¿no? Eh, pero todo se puede hacer y por eso lo importante es que escucharan a Emiliano. El programa, como ustedes saben, va a estar a aparecer en el siguiente lunes en Spotify, en nuestro podcast de Aprendamos de Negocios y en YouTube para que lo puedan ver. Y y bueno, pues encantado, Emiliano, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Antes de irnos, a los emprendedores de tu edad, ¿qué les recomiendas? Claro, muchas gracias. En primer lugar, nunca se rindan, sigan un objetivo y más bien muy importante sería aprende a convertirte en la persona que pueda lograr esas metas y esos objetivos. Y la otra sería siempre lucha por tu sueño. A veces vendrán dificultades, pero si sabes y encuentras la manera de nunca rendirte, de apasionarte, como usted bien dijo, y de ser una persona pues que asume riesgos, que sabe que va a haber dificultades pero que lo sabes afrontar, que tienes el apoyo de Dios y que siempre estás pues trabajando en ello, en tus sueños, se puede. Totalmente de acuerdo. Y a mí me encanta ese dicho que desde hace muchos años lo aprendí de que Dios y uno somos mayoría. Entonces, vayamos a darle con estas, vuelvan a escuchar todos los buenos tips que nos recomendó y que nos dio en la plática Emiliano. Realmente muy agradecido, Emiliano. Me encanta el emprendedurismo y más en el tema de la juventud. A México le hacen falta emprendedores y más que sean jóvenes. Y no le tengan miedo, la vida es un aprendizaje. De hecho, yo tengo un libro que se llama Mi vida es un reto y siempre pues tenemos retos constantes. Lo importante está cómo afrontamos esos retos. Y los retos siempre conllevan el ser mejor, el buscar las oportunidades aún en la adversidad y siempre buscar beneficiar a las demás personas, porque nacimos para servir. Y el que, como dice el dicho de los rotarios, el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, pues muchísimas gracias, Emiliano. Continuamos escuchando en Aprendamos de Negocios y síganos en nuestras redes sociales de RSM Consultores. Nos vemos en la siguiente edición de Aprendamos de Negocios.